Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de formación, de estudio, de oración, de comunidad que nos convoca Reviclar y Vicla, la Universidad Uniclaretiana, los misioneros claretianos de Colombia, Venezuela y Ecuador ahora con los laicos. Y la experiencia pues que tienen todos nuestros hombres y mujeres que están en el trasfondo de toda esta experiencia bíblica que hacemos. No los olvidemos a ellos y a ellas y debámonos a ellos y a ellas cuando retornemos a nuestras comunidades compartiendo contenidos y experiencias que llevamos desde acá. No solamente decir que fuimos a Colombia, Medellín y pasamos muy bueno, sino que compartamos contenidos, las experiencias, hagamos los amigos de los nuevos amigos que tuvimos, poniendo en manos del Espíritu y de la fuerza creadora de ese Dios, Padre y Madre de todos los hombres y mujeres de la tierra, pues démosle inicio a esta jornada de hoy, miércoles. Quedaron en el chat de Zoom ayer tres inquietudes muy importantes que las vamos a tratar de solucionar ahora al principio. La primera es que al mapa le pusiéramos los nombres de los distintos sectores y que lo fuéramos enriqueciendo anotando los nombres. Ya no está solamente el croquis del mapa, sino que está el mapa con los distintos nombres. Es bueno recordarlos porque eso nos ubica geográfica y existencialmente en el tema que trabajamos. La Mesopotamia, entre los dos ríos Tigris y Éufrates, el Golfo Pérsico, Asia Menor, la región de Canaán, que ya podemos llamar Israel también, Egipto, la península del Sinaí, el mar Mediterráneo, Grecia e Italia, que son como los espacios más generales que tenemos para esta experiencia. Entonces ahí queda ya el mapa con esta ubicación geográfica. La segunda pregunta que hacían era que hiciéramos nuevamente la definición de anfictionía. Es muy fácil digitar en un buscador anfictionía y vamos a conocer el significado técnico de la palabra, pero en realidad, así en términos generales y muy desde la exposición que se ha hecho, es una figura sociológica, es una acción sociológica, es una cosa que hacen grupos sociales en las que se pone en común lo que es propio y se asume como propio lo que es de otros. Esa es la definición, que eso fue lo que hicieron de alguna manera los abrahámicos que procedían de la Mesopotamia, los mosaicos que procedían de Egipto, los sinaíticos que procedían del Sinaí y los japirú o los shashu o los cananeos que estaban donde se realizó la anfictionía de Israel. Entonces, esa es la definición. Poner en común lo propio y asumirlo de los otros como propio. Es como la definición que nos da a entender bien la realidad de la anfictionía. Recuerden que actualmente existen muchas anfictionías y que la misma comunidad cristiana es una anfictionía. Genéticamente, muchos de nosotros no tenemos en el ADN pares o genética, información genética común, pero nos llamamos hermanos y para nosotros todavía incluso Abraham es nuestro padre en la fe. Bueno, y lo tercero que preguntaban era que habláramos de alguna obra o que sugiriéramos alguna obra en la que viéramos algún contenido sobre esta lectura sociológica del pueblo de Israel, de la conformación del pueblo de Israel. Aquí el señor Norman Godwall tiene un libro bastante carnudo que se llama Las tribus de Yahvé. Ahí en ese libro, Las tribus de Yahvé, de Norman Godwall, está el trasfondo científico desde la sociología, desde la etnografía, incluso desde la arqueología, que va justificando esta lectura que estamos haciendo. Recordemos entonces que hasta ayer vimos esa gran anfictionía que hizo el pueblo de Israel, que le va a aportar a la literatura apocalíptica
y al Apocalipsis de Juan concretamente, temas muy importantes que serán citados expresamente, que estarán en el trasfondo o que son sugeridos en la composición del texto. Entonces, o de los textos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a una segunda etapa del pueblo de Israel, que es muy importante para la conformación de la literatura que luego será apocalíptica. Estamos en todo un proceso de la Biblia como tradición oral. Hasta ahora no hay nada escrito de la Biblia. Nadie, el pueblo de Israel hasta este momento es analfabeta. Eh, Aunque ya la escritura existía miles de años antes en Mesopotamia y en Egipto, pero era un trabajo exclusivo de esas culturas y de esas civilizaciones. Israel como grupo marginado, pues estaba marginado de las grandes conquistas y descubrimientos humanos como el de la escritura. Eh, el gran modelo tribal al que llegó Israel, con sus leyes, con su anfictionía, con su experiencia de vida, que lo hizo uno en la diversidad, tuvo una existencia más o menos de unos 250 años, del año 1250 al 1050 antes de Cristo, más o menos, que corresponde a la etapa de las tribus, a la etapa que recoge en la literatura posterior, se recoge en el libro de Josué y en el libro de los jueces y en alguno que otro libro que rememora algunas de esas etapas. Y 1250 a 1050 son los 200 años que dura la etapa tribal más o menos. Bueno, esa etapa tribal va a sufrir una serie de dificultades y de cambios por varios fenómenos. Hay que analizarlos, hay que decirlos para poder englobar todo eso. Yo podría hacer simplemente la exposición y decir de la época de la monarquía, que es la que sigue, simple y llanamente a la literatura apocalíptica lo va a influenciar o va a tener referencias la profecía que surge precisamente en esta etapa. Pero pues para poder entender con detalle la gran influencia y el gran arraigo que los hechos de esta época histórica van a tener en acontecimientos posteriores, hay que conocer algunos detalles que yo he entresacado. No es toda la historia de la etapa monárquica de Israel, que nos gastaría mucho tiempo para poder estudiarla con detalle, pero son unos hitos de la etapa monárquica que nos sirven de fundamento para ver la importancia que tendrán en la teología, en la vida, en la historia y en la literatura apocalíptica. Para esta época, hacia el año 1200, 1050, ocurren fenómenos de transformación mundial. Se acaba de hacer todo el paso de la edad de piedra a la edad de los metales. Ya existían experiencias de metalurgia en otras partes, pero aquí concretamente en esta región, para esta época se determina y se finaliza ese paso de la época de la edad de piedra a la edad de los metales. El bronce, el hierro, hacen su aparición ahí. Recuerden que en la literatura apocalíptica los metales van a ser uno de los símbolos que se van a utilizar. Nos lo decía muy bien el doctor Picasso esta mañana cuando hablaba de esos metales. Entonces, ese cambio de época es muy importante tenerlo en cuenta dentro de esa experiencia. Israel va a vivir muchos cambios de época y nosotros también nos toca vivir en unos cambios de época. Ahí tenemos que ubicar la lectura y la relectura de estos textos sagrados. Luego, en el desarrollo humano de esta región, en el entorno de las 12 tribus, aparece la domesticación de dos animales, ya no con fines comestibles, sino con otros fines distintos en el ámbito social. El caballo, que ya en otras regiones se ha domesticado,
hace su ingreso a esta región y con todo lo que implicará el que se domestique y use un animal para la experiencia del trabajo, porque, y concretamente, el caballo es domesticado con fines guerreros, con fines de batalla. Incluso nosotros hoy en nuestro ADN sentimos un cierto escrúpulo y una cierta sensación cuando nos dicen que estamos comiendo carne de caballo. En algunos sectores todavía está medio prohibido el consumo de carne de caballo, porque en los orígenes ese animal fue domesticado para la guerra. Entonces está como marcado con esa experiencia. Recuerden que en la literatura apocalíptica los caballos van a ser parte de esa simbología fundamental. Y caballos con el mismo carácter, mezclados con los colores, van a significar la guerra, la enfermedad, la violencia, la muerte. Entonces, eso va a ser un elemento interesante que se introduce en la mentalidad y la historia de Israel en este momento de su génesis. Y luego está la domesticación de los bueyes con fines laborales. El buey también se puede comer, pero el buey se domestica fundamentalmente para el trabajo, con todo lo que eso en la sociedad agraria de las tribus va a implicar, porque el meter los bueyes va a implicar paro laboral. El trabajo que hacían 30 hombres en el campo, ya no se necesitan sino 2 o 3 hombres con una yunta de bueyes y eso va a generar paro laboral. ¿Qué es lo que pasa en los cambios de época? Miren todo lo que se dice ahora con la inteligencia artificial, que nos dicen que muchos de los trabajos que tenemos hoy acá van a ser suplantados o van a ser realizados por la inteligencia artificial. Y eso mismo pasó cuando se pasó de la época del vapor a la época de la electricidad, cuando se pasó de lo manual a lo mecánico. Todas esas implicaciones las va a sufrir el pueblo de Israel en esta época. Y el aprovechamiento y uso de esos recursos, pues va a tener sus consecuencias en la estructura tribal de Israel. Israel se va a sentir afectado por el paro, por la mano de obra libre que queda, se va a ver afectado por la producción, que ya entonces empiezan a mirar ese sector desde otra perspectiva, una cantidad de consecuencias sociales, políticas y económicas que generan esos cambios en las tribus que se están moviendo acá en Israel. Y eso hace que aparezcan otras realidades humanas muy fuertes, como son el de la ambición, el del poder, y desde esa perspectiva, pues vamos viendo que el modelo de las tribus, el modelo tribal, empieza a verse afectado y moldeado por esa realidad evolutiva que tiene el ser humano y que está viviendo precisamente esta región y esos personajes que habitan en esa región. Además, empieza a hacer crisis algunos elementos que en el modelo tribal fueron muy importantes. Recuerden que el criterio que más o menos se trabajó del paso de la pirámide a las tribus era que si allá existía, aquí no existía. Entonces, si allá no hay ejército, si allá hay ejército, aquí no hay ejército. Si allá hay impuestos, aquí no hay impuestos. Y uno de los elementos más importantes fue el del liderazgo. Si allá había funcionarios y ministros del rey, aquí no va a haber funcionarios ni ministros del rey, porque como si allá había rey y aquí no hay rey, solo Dios es rey, entonces el liderazgo se empezó a manejar desde la perspectiva del Goel, que nosotros traducimos como jueces. Entonces surge un problema en la tribu o en las tribus o en la confederación de tribus, surge un Goel o una Goelá, un juez o una jueza. Se acaba el problema, desaparece el Goel, que ese es el criterio con el que está escrito precisamente el libro de los jueces.
El libro de los jueces no perpetúa absolutamente a ninguno de los jueces. Cuando surge un problema con los filisteos, aparece Sansón. Se acaba el problema con el liderazgo de Sansón, desaparece Sansón. Se aparece un problema con Yavín y Císara, aparece Débora con Barak. Se acaba la guerra con Yavín y Císara, desaparecen Débora y Barak. Ese es como el criterio del liderazgo en las tribus. Si hay un problema, aparece un Goel o una Goelá. Desaparece el problema, desaparece. Pero hubo uno que quiso perpetuarse y eso es muy peligroso para el sistema de tribus, porque la experiencia de permanecer en el cargo va a hacer que el modelo entre en crisis. Una Biblia de nuestro pueblo, por ahí a la mano, en la Biblia de nuestro pueblo, eso. Voy a leerles con detenimiento porque me parece que es importante descubrir en estos libros lo que vamos diciendo, lo que vamos concretando. En Primera de Samuel, me da mucha pena con los que tienen en Samuel una imagen muy bonita y tierna, sobre todo vocacional. Aquí queda destruida con el texto. En Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 15, se nos hace un resumen de la vida de Samuel y de Samuel como juez de Israel. Y entonces dice así: Samuel gobernó a Israel hasta su muerte, contradiciendo muy grandemente el principio de las tribus. Hay un problema, surge un Goel. Se acaba el problema, se acaba el Goel. No, Samuel gobernó a Israel hasta su muerte. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpah, y allí juzgaba a Israel. El criterio que era muy diferente en la pirámide, en las tribus, con Dios era muy sencillo. El Dios en las pirámides estaba encerrado en el templo. El Dios, que es rey de Israel, en las tribus caminaba con las tribus. De hecho, había santuarios en distintas regiones de las tribus. Entonces, Samuel hacía una cosa muy interesante: ir a los distintos santuarios donde estaba Yahvé o donde permanecía la presencia de Yahvé. Entonces, por eso es que él iba a Gilgal, a Betel y a Mizpah, y allí juzgaba a Israel. Pero luego volvía a Ramá, donde tenía su casa. Allí también juzgaba a Israel, y allí le levantó un altar a Israel, el colmo de la morbosidad, porque entonces ya él quiere unir la labor política y social que él hace como Joel, uniéndola con lo religioso. Le levanta un altar a Yahvé, allá en Ramá, donde vive. Y eso hace que él permanezca hasta su muerte juzgando a Israel. Pero no solo eso. En el capítulo 8 empieza a decir: cuando Samuel llegó a viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel. El hijo de Israel se llamaba Joel y el segundo Abías. Ejercían el cargo en Beersheba, pero no se comportaban como su padre, atentos solo al provecho propio, aceptaban sobornos y pervirtieron la justicia. Cualquier parecido con la realidad de hoy no es coincidencia, ni el maridaje que se hace de lo religioso con lo político, ni la permanencia en el poder. Entonces, ese es un elemento que hace fracasar de alguna manera el modelo tribal. Los ancianos de Israel, a renglón seguido, ahí va a decir que los ancianos van, le hacen el reclamo, destituyen a estos, pero Samuel empieza a jugar con el poder y empieza a jugar con el poder desde la parte de la guerra y desde la parte económica. Para ese momento, el elemento de los bueyes ha entrado directamente acá y un tal Saúl
empieza a ejercer monopolio sobre los bueyes y quiere que todo Israel esté metido en ese negocio de los bueyes. Incluso aprovechando una reunión de representantes de todas las tribus, propone que Israel lo siga a él y que la mano de obra que queda suelta, tantos hombres de distintas tribus, se adhieran a él como un ejército personal. Los ancianos sabiamente le dicen que no, pero él hace una cosa terrible dentro del proceso. Agarra una yunta de bueyes, los descuartiza y los manda con los delegados de cada tribu diciéndoles, así le pasará al que no se una a Saúl. Entonces, además de la ambición, además del monopolio, entra la violencia y la amenaza como un elemento que va a hacer crisis de este modelo tribal. Va a ser crisis y eso va a deteriorar absolutamente toda esta experiencia del pueblo de Israel. El poder, la ambición, la violencia van a ser temas que en la apocalíptica van a generar la crisis que ocasionan la reacción de la apocalíptica. Entonces, es un elemento muy importante desde esa perspectiva y viéndolo así con detalle y constatado en el texto, le ayuda a uno a comprender toda la implicación que, por ejemplo, la permanencia en el poder puede tener un líder o un encargado o un responsable. Y eso es válido incluso para nuestras pequeñas asambleas, para nuestros pequeños grupos, para nuestras dinámicas, incluso parroquiales o religiosas. Cuando perpetuamos personas y no dejamos que el liderazgo fluya y se regenere y se revitalice, terminamos con pequeños tiranos como esto. Y empiezan las luchas por el poder. Saúl, con esa amenaza y con esa violencia, no es el único que quiere entrar en el juego del poder. Y aparece como un rival David. David, el pobre Samuel, que no pudo instaurar su propia dinastía, dejando a sus dos hijos como jueces de Israel, le tocó optar y, viendo la fuerza y la fortaleza que tiene Saúl, lo unge como rey de Israel. El poder religioso plegado al poder político y militar de Saúl. Lo unge como rey. Pero como le sale un rival al poder de Saúl en la persona de David, entonces el pobre Samuel ya no sabe para dónde echar. Y lo peor de los neutrales es que están sobornados por ambas partes. Porque acuérdense que Samuel, sin que se entere Saúl, va a Belén y unge como rey a David. El relato está muy adornado, muy bonito y todo eso, pero en el trasfondo está la crueldad de esa lucha por el poder en esta experiencia de las tribus. Y eso hace que se rompa precisamente eso. La literatura apocalíptica nos va a mostrar las grandes luchas que se van a hacer por el poder. Recuerden el enunciado que nos hizo el doctor Picasso esta mañana de la conformación de la estatua que soñó Nabucodonosor y que representaban los distintos imperios y las distintas épocas de la tierra, que fue la interpretación que Daniel sabiamente le da. Entonces, miren que el poder y la lucha por el poder va a dañar un proyecto que es muy bonito y muy especial dentro de la historia de Israel. Ese poder se va a facilitar y se va a prolongar por una situación internacional muy particular. En este momento, y se sabe por investigaciones históricas, arqueológicas, no hay quien gobierne en Mesopotamia. Los imperios y las ciudades-estado de Mesopotamia están en decadencia, no tienen líderes ahí. Y Egipto también está en una crisis grande política, militar, social y económica. Entonces, en estos dos extremos no hay poder que subyugue o que maneje o que condicione a estos. Y entonces aparecen con libertad y con fuerza las luchas del poder de Samuel,
que quería perpetuarse, de Saúl, que impone violencia y amenazas, y de David, que empieza a luchar por el liderazgo con Saúl. Recuerden todas las historias de Saúl persiguiendo a David, de David que puede matar a Saúl, de los trucos que trata de hacer Saúl y las conveniencias y alianzas que hace Saúl para poder apabullar o manejar el liderazgo que se le está oponiendo en la persona de David. Primero manda a su hijo Jonatán. Jonatán no es tonto, y Jonatán cuando ve a David y ve a su papá, dice, el que va a ganar aquí es David, y le saca un juramento a David. Cuando tú tengas que hacer lo que tienes que hacer, respeta a mi familia. Y David va a respetar eso. David va a matar a todos los descendientes de Saúl, excepto al hijo de Jonatán, y lo va a mantener en la corte, porque es un convenio que se hace para mantener el poder, porque así Jonatán no interviene en las intrigas de poder que hay. Y acuérdense que de Saúl, viendo que fracasó con ese hijo de mala madre, porque así lo llama, le da a su hija Milcá para que se case con David y pueda hacer un matrimonio de conveniencia, y ya su yerno no le puede hacer competencia. Y David se casa con Milcá, pero sigue haciendo competencia para el poder. Entonces, desde esa perspectiva, no le funcionaron las estrategias de ambición de poder a Saúl. Les decía entonces que esta circunstancia de que en Mesopotamia no hay quien mande y en Egipto no hay quien mande, hace que surjan estos poderes aquí. Nosotros hoy, y les repito lo que decíamos ayer al principio, tenemos el texto ya elaborado, pero este texto está elaborado muy posteriormente, y lo tenemos ya con una redacción de juicio de valor, de juicio histórico, de juicio de vencedores, porque el que vence es el que escribe la historia. Entonces lo tenemos así, además de la visión religiosa y de la inspiración que hay ahí, pero aquí está metida toda la libertad que Dios le da al ser humano para que viva su historia, y él acompaña esa historia. Entonces, aquí tenemos el texto diciéndonos una cantidad de cosas, y nosotros pensamos que David es grande y poderoso desde el principio. No, se lo voy a decir en palabras sociológicas de hoy. David y Saúl en este momento no son nada más y nada menos que un par de jefes de banda que se están luchando el poder de este pedacito de tierra. ¿Por qué? Porque aquí no hay quien mande y aquí no hay quien mande. Hay una crisis de poder económico, político, militar, social en estos dos extremos. Entonces aquí surge eso. Recuerden cuando en nuestros barrios populares, manejados muchas veces por las bandas o los pranes, eh, no entra el Estado o no puede entrar el Estado. Las luchas que se dan entre los jefes de bandas, las luchas que se dan entre los pranes, son mortales. Háganse de cuenta que eso es lo que está pasando en ese momento. David no es tan grande, David no es tan poderoso, Saúl tampoco es tan grande. Son unos jefes de banda que aprovechan la ausencia de poder estatal, sea de Egipto o sea de Mesopotamia, para ellos hacer una aparición y una muestra de poder acá. Y ellos logran hacer todo eso. No lo logra hacer David totalmente. Acuerden que tiene que luchar con Saúl. Afortunadamente en la historia no es David el que mata a Saúl, son otros enemigos del pueblo de Israel los que matan a Saúl y a Jonatán, pero recuerden todo ese discurso político que en el funeral de Saúl y de Jonatán hace David para captar el interés y la voluntad y el sometimiento de los enemigos de él con los que se luchaba el poder. Es muy interesante leer en el segundo libro de Samuel la elegía, la elegía que hace, eh,
que hace precisamente David cuando le dan la noticia de la muerte de su gran enemigo, Saúl, con el cual estaba disputando el poder, y va a decir con mucha fuerza. David, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. David entonó este lamento por Saúl y su hijo Jonatán para que lo aprendieran los de Judá. Así consta en el libro de Yazar. Ay, la flor de Israel, herida en tus alturas. ¿Cómo cayeron los valientes? No lo anuncien en Gad, no lo pregonen en las calles de Ascalón, que no se alegren las muchachas filisteas, no lo celebren las hijas de incircuncisos. Montes de Gelboé, altas mesetas, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, que allí quedó manchado el escudo de los valientes, escudo de Saúl no ungido con aceite, sino con sangre de heridos y grasa de valientes. Arco de Jonatán, que no se volvía atrás. Espada de Saúl, que nunca fallaba. Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los pudo separar. Más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro sus vestidos. Cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonatán, herido en tus alturas. Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío. Ay, cómo te quería. Tu amor era para mí más maravilloso que amorío de mujeres. Cómo cayeron los valientes. Los rayos de la guerra perecieron. Es toda una elegía a la muerte del enemigo, pero tratando de captar todo el interés del ejército de Saúl para que adhieran a la causa de él. Y esa es la manera en que David va a entrar a reinar sobre todo Israel. David pretenderá hacer una unión de lo político con lo religioso cuando hace un lamento muy particular. Yo, el rey, viviendo en una casa de cedro y el arca de Yahvé por allá en una tienda. Natán, el profeta, que convencido de la sinceridad de ese deseo de David, pues lo autoriza a empezar la construcción del templo, pero él no lo puede realizar. Lo realizará su hijo Salomón construyendo el primer templo, con todo lo que implicará ya para encerrar a Yahvé en el templo. Ya Yahvé no estará en los santuarios de las distintas tribus, ya no caminará con el pueblo. Ya para poder lograr el favor de Yahvé habrá que ir hasta el templo y someterse a toda la estructura sacerdotal que el rey va a imponer a la tribu de Leví. Y entonces, como prestadores de atención en el templo, la tribu sacerdotal. Entonces empieza ese maridaje entre lo político y lo religioso, que es muy perverso y que también está en el trasfondo de las denuncias y de las realidades que los apocalípticos van a tener, porque van a hablar de el anticristo en algunos casos, porque van a hablar de la ambigüedad de las iglesias o de las comunidades, de la ambigüedad de los líderes, y lo van a denunciar de alguna manera. Y la presencia de Dios ahí tendrá que tomar un partido por el verdadero sentido de la historia acompañado por él. Entonces es otro tema que acompañará ahí. David y Salomón entonces logran mantener durante un tiempo esa experiencia de el poder en manos de unos pocos. Se crea una dinastía a la muerte de David, que gobierna sobre Israel 40 años. Le sucederá su hijo Salomón, que gobernará Israel 39 años, 40 menos 1. Y ahí también entra la simbología numérica, que va a ser muy utilizada desde la mentalidad judía en la literatura apocalíptica. Finkelstein, este autor Finkelstein, que es un arqueólogo judío muy independiente frente a
lo religioso, ha hecho investigaciones muy interesantes tratando de buscar una cosa muy importante para el actual Estado de Israel, encontrar vestigios davídicos y salomónicos que le comprueben al mundo entero que el Estado de Israel tiene el derecho de existir, no solamente porque las Naciones Unidas hicieron un decreto para que el 14 de mayo a las 12 de la noche el Estado de Israel surgiera como un ente jurídico internacional, sino para que en el sentimiento de toda la comunidad internacional se vean justificados la existencia de un Estado de Israel. Y muchos arqueólogos judíos están buscando precisamente esos vestigios. Finkelstein ha hecho investigaciones muy profundas en todo el territorio del actual Estado de Israel y no ha encontrado absolutamente nada, nada, nada que hable de los vestigios arqueológicos que comprueben la presencia de David y Salomón. Le repito, nosotros tenemos el texto sobre David y Salomón escrito muy posteriormente. Enseguida les voy a decir por qué David y Salomón son grandes. Pero en este momento histórico, David y Salomón no son más que dos jefes de banda que están acá en el poder, porque aquí y aquí no hay nada. Entonces, Finkelstein ha escrito una obra que se llama La Biblia desenterrada. La Biblia desenterrada. Muy interesante porque al final de cuentas, él y otro que le ayuda a escribir, más etnólogo y antropólogo que arqueólogo, van a escribir un libro en el que la conclusión es que el siglo perdido de David y Salomón, esos 40 años de David y esos 39 de Salomón, no aparecen verificados arqueológicamente en las investigaciones. Entonces, ellos hablan del siglo perdido de David. En una versión un poco más soft, más suave, Mario Liberani escribió un libro que se llama Más allá de la Biblia y que recoge muchas de las conclusiones que Finkelstein ha hecho sobre esa realidad histórica arqueológica de esta época. Entonces, eso es lo que nos lleva a decir que David y Salomón no existieron en este momento como nosotros lo conocemos en la Biblia, porque hay un truco muy particular después que va a resaltar y a enaltecer la obra de David y Salomón. Pero aquí en este momento ellos son unos don nadie que no tienen absolutamente sino el poder de las armas. Salomón va incluso a ampliar, y eso va a demostrar la crisis internacional que hay en estos dos polos, va a ampliar el reino de Israel, que así se llama, por eso lo ponemos. El antiguo nombre era Canaán, que ya prácticamente desaparece y se llama el reino de Israel. Va a ampliar ese reino sin disparar una sola flecha, porque a través de convenios con los reyes de Tiro, de Sidón, de Damasco, con el faraón de Egipto, a través del matrimonio con las hijas de esos reyes, los reyes le van regalando territorio como regalo de bodas. Y entonces, sin disparar una sola flecha, Salomón va a ampliar las fronteras del reino de Israel a su más grande esplendor. Los rabinos y los judíos ultraortodoxos de hoy piensan el nuevo Estado de Israel con las fronteras que tenía Salomón. O sea que todo el sur del Líbano, parte de Siria, toda Jordania, la península del Sinaí, incluso un poquitico hasta aquí, hasta las goteras del Cairo, harían parte de ese gran Israel que ellos se sueñan reconstruyendo el tercer templo, que eso sería en la tercera y cuarta guerra mundial junticas, porque
como están las cosas ahora, es muy difícil. Pero esa es la idea que se tiene. Y ese logro lo hizo Salomón sin disparar una flecha, por puros convenios internacionales, porque el poder de aquí y de aquí no ejercía absolutamente nada. Imagínense, Salomón se casó con una hija de el faraón, que le regaló de regalo de bodas toda la península del Sinaí. Israel después en la guerra, en los 6 días, se tomó la península del Sinaí, la tuvo por mucho tiempo, pero se la devolvió a Egipto, porque los israelitas tienen un pensamiento distinto en ese momento, ya eran dirigentes judíos distintos los que hicieron esa cesión. Pero muchos ultraortodoxos, cuando en la guerra lograron llegar hasta las goteras del Cairo y se apoderaron durante mucho tiempo, pensaban que se estaban cumpliendo los tiempos mesiánicos de que las fronteras del Estado de Israel iban a ser como las fronteras del gran rey Salomón. Entonces, una disquisición histórica interesante ahí. El, el hecho es que al terminar el reinado de Salomón, con todas las reformas que él hizo, administrativas, económicas, militares, religiosas, acuérdense el que construyó el primer templo, eh, el reino se divide por circunstancias administrativas. Las 10 tribus no quisieron seguirle pagando los altísimos impuestos que iba a cobrar Salomón, aconsejado por los jóvenes, y quedó Salomón y la descendencia davídica con el sur, que empezó a llamarse Judá. Entonces empieza a haber como dos reinos, el reino de Israel que conserva este nombre y el reino del sur que se va a llamar Judá. Y van a convivir peleándose todo el tiempo. El reino más grande y próspero va a ser el del norte, que tiene más recursos, que tiene más relaciones internacionales, que aprovecha mejor lo que tiene. Se va a aliar incluso muchas veces con enemigos para atacar a Judá, para atacar a Judá. Va a haber una guerra fratricida ahí entre esos dos reinos y, y se va desenvolviendo toda esa historia de la monarquía dividida, el reino del norte y el reino del sur. A esta experiencia de los reinos, tanto unido aún en épocas de David y de Salomón, como del reino dividido, le va a surgir una experiencia que se suscita en Israel muy particular y muy importante, que es el profetismo. El profetismo en Israel, además de funciones religiosas que tiene una muy particular, que es la de estar haciendo memoria de la mejor época que vivió el pueblo de Israel, la época tribal. Y por eso los profetas que han visto que los reyes de Israel deben cumplir el papel de Yahvé, cuidando al pobre, al huérfano y a la viuda, y con ello a los otros 4 sujetos marginados de las pirámides preferenciales en las tribus, siempre van a estar acusando a los reyes de Israel por activa y por pasiva, con símbolos, con visiones, con oráculos, echándoles en cara que no están cumpliendo el proyecto para el que Yahvé acompañó el éxodo liberacionista hacia la tierra prometida. Entonces, el profetismo se va a convertir como en la conciencia de los reyes. Y esa experiencia del profetismo va a usar una cantidad de elementos importantes en la manera de anunciar la palabra, porque a ellos los mandan a anunciar la palabra. Ellos se sienten enviados por Yahvé, escogidos por Yahvé para que vayan y hagan esa denuncia. Los profetas, ante todo y sobre todo, van a ser denunciantes de la situación que se está viviendo en ese momento por parte de los reyes y reinas de Israel, que no facilitan el cumplimiento del proyecto para el cual ha sido
acompañado Israel por Yahvé, tanto en el norte como en el sur, que es el cuidar del pobre, el huérfano, la viuda, los extranjeros, los niños y las niñas, la tierra. Entonces siempre van a estar haciendo esa denuncia. Y la denuncia la hacen a través de una cantidad de símbolos y de signos que son muy particularmente utilizados posteriormente en la apocalíptica. Creo que de esta época de la monarquía, la realidad más recurrente en la literatura apocalíptica y en el Apocalipsis va a ser una cantidad de signos muy parecidos a los de los profetas que se van a usar. Por ejemplo, las visiones. Muchos de los profetas de Israel denuncian a los reyes y denuncian al pueblo a través de visiones, visiones muy particulares que Yahvé les revela para que se las cuente a los reyes y al pueblo, de tal manera que salgan denunciados y declarados culpables de no seguir el proyecto. Pero también lo hacen a través de símbolos. Acuérdense de símbolos muy sencillos, partir un manto, comprar una túnica nueva y después hacerla trizas, abrir un boquete en la muralla de Jerusalén y sacar toda la ropa por ese boquete. Una cantidad de símbolos y signos que en el profetismo son muy importantes, además de las visiones, además de los oráculos. Que el profetismo va a aportarle en el momento preciso a la realidad monárquica que vive Israel, unido o dividido, y a la realidad posterior de la apocalíptica que va a surgir en Israel en un tiempo de crisis. Entonces, el profetismo va a ser uno de los elementos importantes. Nosotros a veces leemos y estudiamos el profetismo como un caso aislado dentro de la historia de Israel, pero está muy conectada a esta experiencia de la monarquía, de la realidad que se está viviendo ahí. Y recuerden que una de las cosas más importantes que el profeta va a tener es la gran capacidad de leer la realidad, leer la realidad. El profeta no es que Dios le revele lo que va a pasar después, que es un elemento que se nos ha quedado en el estudio del profetismo, que el profeta ve el futuro. Al contrario, el profeta está viendo muy bien el presente, pero viendo y viviendo el presente es capaz de saber qué va a pasar en el futuro. En el futuro. Les voy a poner un ejemplo con Jeremías. Jeremías le toca vivir la época previa a una crisis muy importante que va a vivir el pueblo de Israel, que es la siguiente etapa, la crisis del exilio. Y en ese momento en el que Jeremías empieza a ejercer su ministerio profético, empiezan en Mesopotamia y en Egipto a resurgir los poderes políticos, militares y económicos en estos dos polos. El profeta que está aquí es capaz de analizar bien la cosa, porque analiza la realidad, ve la realidad y descubre que entre estos dos, el más inmediatamente poderoso va a ser el reino que surge en Mesopotamia, el reino de Asur. Y por eso le advierte al rey de Israel que no se haga ilusiones, que no se le ocurra hacer convenio con los egipcios, que también están resurgiendo, porque al final de cuentas el que va a ganar es el de aquí. Entonces, que ni se le ocurra. En la historia de Jeremías que recogen los discípulos de él, pues cuentan toda esa historia de que los falsos profetas le aconsejaban al rey de Judá que hiciera convenios con Egipto, porque Egipto apenas viera que los asirios venían para acá, iban a salir para impedirles el paso por acá. Efectivamente, Necao, el faraón Necao, va a venir a darle batalla a los reyes acá de Asiria, pero no tiene la suficiente fuerza
y Necao muere en la batalla. Y le queda la puerta abierta al imperio asirio para venir o hacer el intento de venir hasta Egipto, pasando por esta geografía donde están superviviendo el reino del norte y el reino del sur. Concretamente, para la época de Jeremías solamente existía el reino del sur. Pero ese es un ejemplo para que veamos cómo la capacidad del profeta enviado por Dios a advertirle al pueblo que no, o al rey, que no hiciera convenios con Egipto, sino con este, que era el que iba a ganar. El rey no le hace caso, entonces, irónicamente, al pobre Jeremías, que había hablado tan mal de Egipto, le toca, cuando llegan los asirios, volarse para Egipto. Entonces es una historia muy dramática en la realidad existencial del profeta, que le toca hacer eso. Pero el profetismo va a ser un elemento importante de esta época, con la cual el pueblo va a vivir y va a sentir la presencia de Dios, pero con el cual también va a utilizar después en la época de crisis que se generará luego, el surgimiento de la apocalíptica, y va a usar mucho lenguaje profético. De hecho, mucha gente confunde, y por eso a veces el libro del Apocalipsis se pone como un libro que predice el fin de los tiempos, porque le damos como esa característica de premonición o de conocer el futuro o el final que los profetas tenían, no porque se los revelaran, sino porque vivían tan pendientes de la realidad que eran capaces de deducir lo que iba a pasar en el futuro, que es una capacidad profética muy importante y muy interesante del profetismo. Y luego hay una cosa, el imperio asirio logra surgir y logra hacer sus proyectos para venir por Egipto, porque la vista está puesta en las riquezas de Egipto, y para venir de Asur a Egipto, pues tienen que pasar por acá. Los asirios en el 722, pues van a hacer esa incursión hacia Egipto y pasarán por acá, arrasando con todo lo que hay acá, arrasando con todo lo que encuentren al paso. Y lo primero que encuentran, pues, son los pequeños reinos que hay por acá, porque no es solamente Israel el que tiene la capacidad de ejercer liderazgos, también hay unos reyesuelos por acá, los arrasa y llega en el 722 a tomarse Siquem, la capital del reino del norte, y los envía a la deportación, los manda al exilio. El exilio es un mecanismo de guerra que se utilizaba en los imperios, que se utiliza todavía hoy, para desmoralizar al enemigo, para desmoralizar al subyugado. Lo peor es que lo saquen a uno de la tierra donde uno creció, nació, vivió, con lo que come, con lo que habla, y mandarlo para otra tierra en la que la geografía es distinta, la alimentación es distinta, la lengua es distinta, lo alejan de los lugares queridos y conocidos. Entonces, ese mecanismo de violencia y de guerra es muy cruel, es muy cruel. Y eso hace que el reino del norte caiga. Hay muchos detalles y muchas cosas de esa caída del reino del norte, de la invasión a Siria en el 722. Cuando estaban ya por tomarse a Jerusalén, los reyes asirios tuvieron un impasse aquí político, y le tocó devolverse al rey asirio y dejó intacto el reino del sur. En toda esa venida del imperio asirio hacia acá, la gente, mucha gente del norte se refugió en el sur y se trajo consigo tradiciones, libros que ya habían empezado a escribir. Ya para esa época el pueblo de Israel tenía sus escribanos que recogían las crónicas de los reyes, que recogían las historias orales
que recogían los cantos populares, que recogían las historias de los héroes y patriarcas. Entonces tenían escritos sueltos, tenían cosas que no eran la Biblia todavía. Serán textos bíblicos después, pero por ahora no son bíblicos. Tenían el libro de Yazar, que lo leímos ahora, tenían las memorias de otros profetas que actuaron ahí, pero no eran considerados libros sagrados, pero eran literatura que ya habían producido. Muchos de esos textos se los trajeron para el sur cuando huyeron del norte ante la embestida de los asirios. Les decía, el reino del sur sobrevive por un avatar social. Ellos hacen una lectura religiosa de eso, le echan la culpa a los del norte diciendo por no haberse quedado adheridos al proyecto tribal, por eso Dios los castigó. Y como nosotros tenemos a Jerusalén y al templo, Dios nos salvó. Es una lectura que se hace muy particular de ese acontecimiento, pero el hecho histórico fue que el rey asirio tuvo que devolverse a solucionar problemas que tenía acá y no se tomó Jerusalén. En esas, los reyes del sur empiezan, ya visto el problema y la situación de orden público y las ambiciones de estos reyes poderosos de aquí y de aquí que han vuelto a resurgir. Entonces los reyes del sur empiezan a prepararse y empiezan a organizarse para ver qué tipo de resistencia o de alianza tienen que hacer. Y ahí es donde surgen los verdaderos reyes de Israel. Estos ya se iban a competir un poco con con las cortes de los reyes de Mesopotamia y con las cortes de los reyes de Egipto. Ellos han formado aquí una serie de escribanos que les sirven como de cuerpo diplomático, que reciben y envían cartas a los distintos reyes y reyesuelos, haciendo alianzas, haciendo consultas, vendiendo productos. Entonces, en el sur sobrevive esa experiencia de la monarquía del sur, del reino de Judá, pero con la previsión de ver qué alianzas o de ver qué resistencias hay que hacer para poder ver esta realidad imperial que en ambos lados le va resultando. Ahí es donde va a resultar la presencia de Ezequías, un verdadero rey de Israel, un rey ya con categoría, con palacio, con cuerpo diplomático, no como David y Salomón, que eran unos de las bandas ahí. Y para ellos justificar de alguna manera la obra que quieren hacer, sea defendiéndose, sea resistiendo, o sea haciendo alianzas, para ellos poder justificar eso, pues tenían que convencer al pueblo no solamente con algunas obras, sino que tenían que convencerlo con algún discurso que fuera válido, que fuera contundente y que fuera grande y que convenciera a la gente. Entonces, a sus escribas y ellos mismos empieza Ezequías, por ejemplo, a construir grandes obras defensivas en torno a la ciudad de Jerusalén. Hay una de las obras de ingeniería más fuertes que todavía se conservan y que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas, el túnel de Ezequías. Ezequías, rey, sabiendo que los de Asiria o los egipcios pueden venir a sitiar a Jerusalén, se preocupa por ver cómo van a resistir el sitio. Y entonces, una de las preocupaciones grandes en esa geografía es el surtido del agua. Si vamos a resistir 2 o 3 días, el agua que entremos en bidones es suficiente. Pero si vamos a resistir semanas o meses, el aprovisionamiento de agua tiene que ser mucho más sólido. Y entonces empieza una de las grandes obras de ingeniería de la cual nosotros tenemos vestigios arqueológicos, que es el túnel de Ezequías, que es la manera de llevar agua desde afuera de las montañas de Judá hasta la misma ciudad
de Jerusalén, excavando unos túneles en unas situaciones con una tecnología muy rudimentaria. Y nosotros conocemos y se puede ir y visitar toda esa obra que hizo Ezequías en la construcción del túnel para surtir de agua a Jerusalén. Pueden darse una buscadita en Google o en algún buscador, el túnel de Ezequías, y van a ver eso. Y o pueden leer la obra que se dice, de lo que se dice en Crónicas y en Reyes, de Ezequías como un gran rey dentro de la experiencia. Pero ellos, además de eso, necesitaban un contenido ideológico. Ezequías amplió las murallas de Jerusalén para defenderse, hizo el túnel para surtirlo de agua, preparó mejor el ejército, hizo una incautación de armas mucho más sólida, preparó mejores soldados, más soldados, porque la cuestión era defender su reinado de esta posible invasión, sea de los asirios o sea de los egipcios, y ver cómo resisten con independencia. En el último de los casos, hacer alianzas, pero lo principal era defender. Pero ellos necesitaban un discurso ideológico mucho más grande, un discurso que le diera peso a lo que estaba haciendo. Y Ezequías, junto con los escribanos que tenía a su servicio, porque los escribanos escribían para el rey, empezó a hacer una política de exaltación. Él pensaba, si lo digo yo, no me van a creer. Si lo hago yo, no me lo van a creer. Pero si exalto y resalto la obra de mis antepasados, la gente va a pensar, si este es hijo de ese gran líder, de ese gran rey, de esa gran figura del pasado que existió hace 500 años, que no tiene la manera de defenderse de lo que digan o no digan de él, que la historia no se conoce bien. Si yo exalto la figura de ese personaje, la gente va a decir, si este es descendiente de ese gran personaje, venga, este es el que necesitamos. Apoyemos todo lo que él dice. Y entonces empiezan a hacer, junto con los escribanos, la exaltación de la figura de David y Salomón. Y los escribanos van a utilizar una gran cantidad de trucos literarios y de trucos que se convierten en propaganda política pagada para que la figura de David en el contexto de estas situaciones resultara enormemente grande para justificar y darle credibilidad a lo que estaba haciendo, lo que estaban haciendo estos reyes de este momento. Y entonces empiezan, por ejemplo, las pequeñas colecciones de cantos que los estudiantes de escribanía habían recolectado en sus ejercicios, decían, esto lo escribió David. Las grandes hazañas que habían realizado otros hombres en el pasado se las atribuyen a David. Y la figura de David empieza a ser resaltada en el imaginario popular de tal manera que la gente diciendo Ezequías es descendiente de David, de ese gran David, y entonces Ezequías va a ser una grande figura. Empieza toda esa exaltación de David y de Salomón, de esas dos figuras. Aún reconociéndoles los errores y las bellaquerías que hicieron, sin embargo, los exaltan y resaltan. Hay varias cosas en las que uno, por ejemplo, descubre ese dato. Miren que casi todos los salmos, nosotros decimos que son obra de David. Sí, pero si ustedes agarran la Biblia, no la de nuestro pueblo que no lo tiene, pero si ustedes agarran la Biblia de Jerusalén, otras Biblias, van a ver que muchas veces el primer versículo de los salmos dice, masal del maestro del coro para arpa, pero nosotros decimos que es un salmo de David. Los hijos de Coré compusieron este salmo y nosotros decimos que es de David. Le atribuyeron
a un personaje del pasado que no podía, bueno, en ese tiempo los derechos de autor no existían, entonces, pero los escribanos dejaron ese truquito en el versículo primero de los Salmos para que sepamos que no todos los salmos los escribió David, pero nosotros en el imaginario nuestro decimos que los salmos son de David, los salmos son de David. Y muchos muy morbosamente tienen de título Salmo de David, Salmo de David. Y uno se pone a analizar el lenguaje y es imposible que en la época de David existieran esas palabras tal como existen en el Salmo que tenemos hoy, porque el hebreo de la época de David es muy distinto al hebreo en palabras de la época que se recogió. Entonces, ese, por ejemplo, es un truco. Y hay otro truco más morboso, pero ahí lo tenemos. A ver, yo tengo memoria gráfica. David y Goliat. ¿Dónde está David y Goliat? David y Goliat. Nosotros, por ejemplo, en el imaginario que hemos copiado de esta propaganda política pagada, porque le pagaban a los escribanos para que hicieran eso, hemos introyectado que David mató a Goliat. Para nosotros eso es casi que una verdad de fe. Pero si uno se pone a buscar en Segunda de Samuel 21, 2 Samuel 21, uno va a leer esta maravilla, ¿sí? Capítulo 21 del segundo libro de Samuel, versículo 15. Versículo 15. Estalló de nuevo la guerra entre los filisteos e Israel. David bajó con sus oficiales, acamparon en Gob y dieron batalla a los filisteos. David estaba exhausto. Entonces se adelantó uno de los de la raza de los gigantes con una lanza de bronce de 3 kilos y una espada nueva diciendo que iba a matar a David. Pero Abisai, hijo de Zerullá, defendió a David, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los de David le exigieron, por Dios, no salgas más con nosotros a la batalla para que no apagues la lámpara de Israel. Lo echaron del ejército, lo sacaron del ejército, al menos del campo de batalla. Después se reanudó en Gob la batalla contra los filisteos. Sicai, el Husita, hirió a Asab, uno de la raza de los gigantes. Después se reanudó en Gob la batalla contra los filisteos. Y el Hanán, hijo de Yair, el de Belén, mató a Goliat, el de Gad, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. ¿Quién mató a Goliat? ¿El Hanán o David? Acuérdense que a David lo acaban de sacar del campo de batalla porque estorbaba. Y aquí, pero los escribanos no tuvieron pelos en la lengua para atribuirle el triunfo del Hanán como si fuera de David, porque eso es parte de la publicidad política pagada. La figura de David quedaba súper crecida y no digamos lo que hicieron con Salomón. Acuérdense en todo lo que dicen de la sabiduría de Salomón, la grandeza de Salomón. Pero no, Finkelstein no ha encontrado el vestigio de una caballeriza del tiempo de Salomón, por decir algo que está aquí en la fama de la gran caballeriza que tenía Salomón. Porque Salomón, el jefe de bandas, se dedicó al tráfico de armas cuando vivía. Salomón compraba carros de guerra hititas y se los traía a los egipcios. Al contrario, compraba carros de guerra egipcios y se los llevaba a los hititas. Y compraba caballos domesticados hititas y se los llevaba a los egipcios. Era un traficante de armas de la guerra de esa época. Pero eso era lo que hacía él. Pero miren toda la historia que los escribanos y los reyes de esta época ya tardía van a hacer sobre la figura de
de Salomón. Me acabó el tiempo. Eh, de la figura de Salomón y de David. Y eso entonces es un cuento, es una idea, es algo que también los pobres profetas se lo creyeron. Los pobres profetas se lo creyeron, porque acuérdense que muchos de los profetas, aunque ya ha pasado la época de David, debido a la propaganda que los reyes últimos hacen sobre David, siguen y engrandecen y enaltecen en sus visiones, en sus oráculos, en sus signos, la figura de David, la figura de David. Y tú, Belén de Efrata, no creas que eres la más pequeña de la ciudad. Todos esos oráculos que los hacen influenciados por la propaganda política pagada de los reyes para justificar lo de ellos, que ellos sí son reyes, pero que nadie les iba a creer en la base de los que están haciendo allá. Sociológicamente nosotros conocemos un ejemplo muy claro de ese exacto truco de exaltar la figura de alguien para justificar un proyecto político. Chávez en Venezuela, una de las primeras cosas que hace es desenterrar lo que queda de los huesos de Bolívar, queriendo demostrar que él es descendiente de Bolívar genéticamente. Le hace hacer un estudio genético de la osamenta de Bolívar, porque él quería demostrar que genéticamente él era descendiente. Desafortunadamente para él los resultados genéticos de ADN no le dieron ese parentesco, pero de ahí en adelante él empezó a hacer toda una exaltación de la figura de Bolívar para justificar su proyecto político. Para justificar su proyecto político. De hecho, le cambió el nombre a la República de Venezuela. La puso República Bolivariana de Venezuela. Y todo lo justificaba desde el lenguaje bolivariano. Y incluso le dio una nueva imagen a Bolívar. En los países bolivarianos tenemos una imagen tradicional de Bolívar que difiere mucho de la figura que Chávez difumina y distribuye en la actualidad sobre Bolívar. Es muy distinta. ¿Por qué? Porque hace ese tipo de refundación de su proyecto muchos años después, 200 años después, para justificar en él. Él, aunque comprobó que no era descendiente de Bolívar, él se llama el hijo de Bolívar. Nosotros somos los hijos de Bolívar. Y desde esa perspectiva es un elemento muy interesante que coincide y explica exactamente este fenómeno. Bien, vamos entonces a pasar a la pregunta, porque si no, Juancho se encadena como Chávez. Entonces, recuerden que para las preguntas hay que ser preciso porque hay otras personas que quieren preguntar. Buenas tardes. Teniendo esa relación que Ezequías hace exaltar toda esta labor de David y de Salomón, entonces yo me hago esa pregunta, cuando nosotros empezamos a leer la genealogía de Jesús, empiezan a decir que viene de la línea davídica. Entonces se encuentra uno con esta situación de David y de Salomón y queda uno como, ups. Es que me falta decir un pedacito para poder explicar eso. Ya les dije, los profetas voy a decirlo en colombiano, los profetas se comieron el cuento de la publicidad que le hicieron a David y Salomón, haciendo sus profecías sobre David y Salomón, ¿sí? Sobre David y Salomón. Y eso mismo le va a pasar a los apocalípticos. Algunos trazos de David, el león de Judá, del que va a hablar el Apocalipsis de Juan, algunas frases de los apocalípticos, de las obras que me han dicho, hacen resaltar la figura de David, porque están influenciados por la propaganda política. Y cuando Mateo, concretamente Mateo, va a hacer la genealogía de David como su auditorio es netamente judío y como viven, tanto si son apocalípticos como si son judíos, esta experiencia de que todavía creen en la publicidad que le hicieron a David y Salomón, exaltándolos, porque eso se metió en el corazón y en la mente de los judíos hasta el sol de hoy. Eh,
Entonces Mateo no podía hacer menos. Y por eso cuando va a hacer la genealogía de Jesús, hace una cosa muy interesante. Abraham engendró a Jacob, Jacob engendró a Isaac, Isaac engendró a Judá y a sus hermanos. Judá de Tamar engendró a Farés, Farés engendró a Esrón, Esrón a Aminadab, Aminadab a Salmón, Salmón de Rahab engendró a Booz, Booz de Ruth engendró a Jesé, Jesé engendró a David, Jesé engendró, Booz engendró a Jesé, el padre de David. eh, lo conectó a lo davídico. Después hace otras 14 genealogías hasta el exilio y después hace otras 14 genealogías hasta que termina diciendo, y Jesé es el padre de José, el esposo de María. Pero mire que genéticamente eso no es lógico, no es lógico, porque primero ya sabemos que el hijo de María no es hijo de José. Él es el esposo de María, del que nació, y ahí es donde le atribuyen el verbo engendrar a María, la 40ª vez. Ese es el truco. Pero todo el mundo sabe eso, es como una convención ahí. Y después, mi teoría discrepa un poco de eh, lo que han dicho Picasa y lo que ha dicho Ariel. eh, cuando conocen a Jesús, mucha gente lo va a conectar directamente con esta publicidad política pagada. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, le dice por allá un leproso. Jesús nunca se asume ese título y Jesús más bien va a decir siempre, el Hijo del Hombre no vino el Hijo del Hombre tiene que ser el Hijo del Hombre. Él asume el lenguaje apocalíptico y rechaza muy conscientemente el David, porque Jesús sabe que David es una falacia en la historia. No porque sea Dios, sino porque es un gran lector de la historia. No porque lo sepa de antemano, sino porque Jesús sabe que esto es una falacia en la experiencia. Eso es lo que se justifica eso. Los judíos en el año 2000 se preocuparon mucho porque en Nueva York murió el último descendiente genéticamente de David, porque ellos han conservado la información genética a través de los años, y murió en Nueva York en el año 2000 el último descendiente genético de David sin dejar hijos. Yo no sé de dónde van a sacar para el Mesías que va a venir de ellos uno que tenga la genética de David. No sé cómo lo van a hacer. Pero ellos lo siguen esperando. Ellos lo siguen esperando. Bien, vamos a darle la palabra a Gonzalo Vergara, que había levantado la mano por acá, y después Rosmi, y leemos una pregunta que está en el chat. Muchas gracias por la tonelada de información que nos ha dejado. Quería hacerle la consulta respecto de toda esta estrategia, digamos, bajo el gobierno de Ezequías, de efectivamente hacer de David y de Salomón dos héroes míticos, ¿verdad? Si es que tenemos alguna suerte de evidencia arqueológica o documental que que nos permita de alguna manera consolidar la historicidad de esta explicación, o si no es así, queda en el ámbito de la hipótesis. Esa es la consulta, estimado. Muchas gracias. Gonzalo, perfectamente tenemos los vestigios. Lo que así como le atribuyeron a David la muerte de Goliat, que la había hecho era otro personaje, la había hecho el Haná. Las caballerizas de Salomón, que se conocían como las caballerizas de Salomón, cuando les hacen el estudio arqueológico, pertenecen a la época de Ezequías y de Josías. Entonces, ahí está la prueba de que no son de Salomón. Ezequías y Josías son muchísimos años, 500 años después de David y de Salomón. No han podido encontrar. Toda esa obra la encuentras, toda esa información la encuentras en la Biblia desenterrada de Finkelstein. La puedes conseguir digitando en un buscador la Biblia desenterrada, Finkelstein, PDF, y te salen ahí y la consigues gratuitamente. No sé si eso se puede hacer públicamente, si no lo borran de la IDL. Pero ya se los dije. Ya está dicho. Muy bueno. Perfecto, Rosmi, activa tu micrófono y haz tu pregunta o comentario.
Muy buenas tardes, muy agradecida, padre. Padre, quisiera saber, bueno, David sí escribió salmos o no, y si los escribió, ¿cuántos salmos son de propio de él, si los llegó a escribir? Gracias. Habría que hacer un análisis literario y un análisis crítico de todo eso para ver los salmos, porque los salmos han sufrido desde la primera redacción que se tuvo para, primero oral, porque fueron cantos que circularon oralmente, de la primera redacción que no la tenemos, tenemos copia de la copia de la copia de los salmos. eh, Después, cuando se organizan, que es la etapa siguiente, cuando se organizan en colecciones y se integran al texto de la Biblia, los escritos, teníamos que hacer un análisis, pero posiblemente dos o tres cositas habrá cantado David o se las han atribuido a David. El Salmo 50, por ejemplo, tiene como trasfondo un acontecimiento davídico, cuando el profeta Natán le hace reclamo a David, que desde su poder manda a otros a pelear, él se queda durmiendo la siesta en su casa, se levanta al mediodía y ve por allá desde el balcón a Betsabé, que es esposa de un extranjero, de Urías elitita, la manda a llamar, se acuesta con ella, después en el colmo de la perversión manda a llamar como quedó en embarazo Betsabé, manda a llamar a Urías para que se acueste con Betsabé y el hijo se lo atribuyan a él. Urías no es tonto y no dice, mientras mis compañeros estén en guerra, yo no soy capaz de ir a dormir tranquilamente con mi mujer, me quedo aquí en el palacio durmiendo. Se le complicó el problema a David, que se iba a solucionar de esa manera tan perversa, y entonces hace otra cosa más perversa, escribe una carta diciendo, ponga a Urías en el frente de batalla de tal manera que en la primera salida lo maten, y manda la carta con el mismo Urías, para que vean la clase de líder que era él. Y eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Y efectivamente muere, David se queda con... Entonces el profeta Natán le cuenta la famosa historia del Señor que tenía muchas ovejas y al lado de él había uno que tenía una sola ovejita y hasta dormía con ella, la quería más, la quería como a una hija. Le vinieron unos amigos al que tiene muchas ovejas y por no gastar una de las ovejas de su redil, le roba la oveja al que tenía solo una oveja, la mata y se la da. El rey, oyendo esa historia, se desgarra los vestidos y dice, hay que matar a ese. Pues ese eres tú, David, que teniendo tantas mujeres, le quitaste la única, Urias. Entonces, el Salmo 50 está hecho bajo esa historia. Que lo haya dicho, escrito David, no sabemos, pero el pretexto es ese, un pretexto davídico muy interesante y muy bonito. Desde esa perspectiva, no podemos decir, este sí lo escribió David, este no lo escribió David, como muchos libros de la Biblia tenemos. Nos dice Esther Macías, hay una corriente que dice que las 12 tribus no existieron, que no es histórico. ¿Qué opina usted, padre? Yo opino que las 12 tribus, como nosotros las pensamos exactamente así como que el descendiente de Rubén, el descendiente de Gad, el descendiente de Aser, el descendiente de Benjamín, el descendiente de Judá, el descendiente de Neftalí, son exactamente eso. No, el pueblo judío ha vivido una historia muy particularmente abrupta que los ha dispersado muchas veces, entonces es muy difícil mantener esas genealogías. Lo que yo sí creo es que hay una anfictionía en toda la composición del pueblo de Israel que los hace identificar. En este momento, gente que en el pueblo judío, después de todo lo que les ha pasado, conserve la pertenencia a una tribu, exactamente solamente los levitas y de pronto alguna cosa de la tribu de David, como les conté ahora, que preocupó mucho al pueblo de Israel.
que se murió el último descendiente genético de David sin dejar descendencia. La otra tribu, la de Leví, porque en vistas al tercer templo que se reconstruiría hipotéticamente, los primeros que serían convocados a servir en el tercer templo serían los levitas. Y eso se está conservando muy bien en los apellidos. Todas las personas que tengan apellidos Cohen, o que en sus raíces, en cualquiera de las lenguas, tenga la Kof, la He y la Nun, con todas las variantes vocálicas que podamos hacer. Esto sería la K, la H y la N. Cohen. Cohen en hebreo significa sacerdote de la tribu sacerdotal, porque sacerdotes del sacerdocio de nosotros tiene otra palabra distinta. Cohen, y con todas las variantes que podamos hacer, poniendo vocales antes, en la mitad o al final, pero que conserven estas tres vocales, son los únicos, porque serían los primeros que convocaría el pueblo de Israel, porque ellos son la tribu sacerdotal y ellos son los únicos que podrían servir en el tercer templo hipotéticamente. Edgardo Guzmán, en Primera de Samuel 17 hablan del enfrentamiento de David y Goliat, por lo cual no entiendo lo que menciona de Segunda de Samuel sobre la muerte de Goliat. La cuestión es que en medio de esta propaganda política pagada que los reyes de Israel hacen para exaltar la figura, se conservaron, cuando se recogen los textos, cuando Esdras y Nehemías recogen los textos, no se ponen a ver qué está repetido o qué está o cuál es la verdad, sino que recogen todos los textos indiscriminadamente y hacen con ellos lo que tenemos nosotros hoy. Entonces, por eso se conservan para ventaja de nosotros las dos versiones, accidentalmente el relato de David y Goliat queda de primero, opacando lo que pudo en realidad haber pasado, que quedó en el segundo libro de Samuel. Entonces es accidental. Nos vuelve a preguntar Gonzalo Vergara, ¿las tribus expatriadas del norte en 722 formaron alguna importante colonia en otro país? ¿En algún momento retornan? Si retornan, ¿se sabe qué época? ¿Son absorbidos de alguna forma por el reino del sur? Eso da para otro tema completo. Creo que vas a tener que hacer un curso conmigo de las etapas de la historia del pueblo de Israel. Así a grosso modo. En el 722, el rey asirio, es que no me acuerdo el nombre, vino, se lo llevó fundamentalmente para Nínive, que es la primera deportación que sufre el pueblo de Israel, el norte, a Nínive. Ahí viven por muchos años en un exilio que, entre otras cosas, no es un exilio como el que nosotros a veces pensamos, esclavizados, haciendo trabajos forzosos. No, ellos vivían felices y muy bien allá. Acuérdense que los que se llevaron de aquí para acá son los pudientes, la gente que tenía recursos, los que sabían, los carpinteros, los hijos de los generales, los descendientes de la gente que tenía recursos. Y no se los llevaron con las manos vacías. Cada uno agarraba con sus libros, con sus pertenencias y se iba deportado para Nínive. Por eso Nínive en la memoria judía es un lugar muy difícil. Recuerden que una novela judía va a tener ese trasfondo. Jonás va a ser enviado a Nínive a proclamar la misericordia de Dios y él no quiere ir. A Jonás lo llaman de aquí para que vaya acá y Jonás agarra de aquí para irse a España, porque él no quiere contaminarse con los de allá, por otra cosa que veremos mañana. Pero está ese lugar. Ellos duraron ahí hasta el imperio asirio va a ser dominado por el imperio babilónico. La ciudad de Babilonia va a subyugar a la ciudad de Asur y va a absorber todo lo que era antes asirio. Ellos seguirán siendo deportados babilónicos que llevan mucho tiempo deportados. Y los babilonios sí que vienen por Jerusalén y en el año 586 se llevan deportado al rey Sedecías, le sacan los ojos,
lo amarran en una carreta y se lo llevan para acá con todos sus hijos a la ciudad de Babilonia. Y ahí durante 50 años más va a ser el exilio babilónico, porque a los 50 años de haber ocurrido esto, en el 536, la ciudad de Media y la ciudad de Persia se van a unir y van a tumbar el imperio babilónico y van a crear el gran imperio persa, que va a entrar aquí en conflicto con el imperio griego. La película 300 y Espartaco precisamente nos colocan en esta época de la lucha de los reyes persas peleando con los griegos. Y desde esa perspectiva, entonces, ellos van a tener esa experiencia. Regresarán todos como si fueran Judá. Ellos se habían ido como Israel a Nínive. Son asimilados en el reino babilónico con los judíos del reino de Judá, y cuando les den la orden de regresar, regresarán solo como Judá, la provincia de Judá, Medinaye Judá, del imperio persa. Esa es la historia. Hay muchos pormenores, pero no es el objetivo de esto. Temas importantes de esta época que quedan en remanente para la apocalíptica son la figura de David, el profetismo, el estudio de la realidad, el conocimiento de la historia, las figuras literarias y los acontecimientos históricos que de aquí, de esta época, se van a vivenciar muy fuertemente en la apocalíptica que nos están explicando muy sabiamente Ariel, desde una visión femenina, la doctora, y desde una visión muy profunda, Picasa. Bien, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a Juancho por este tema del día de hoy.